En algún punto de nuestra vida, todos nos hemos encontrado caminando en derrota y sin esperanza, sintiéndonos como si tener fe genuina es un viaje demasiado largo y difícil para tomar. Pero un encuentro genuino con Jesús va a cambiar el ritmo y la dirección de tu fe. Yo, por uno, no soy extraño a caminar por situaciones en mi vida donde lo que yo veo con mis ojos y lo que yo pensaba y creía y anhelaba que tenía que suceder no son lo mismo. La palabra nos da una oportunidad de reconocer la presencia de Jesús en nuestras vidas de una manera que nos lleva de ser personas caminando cabizbajos a ser aquellos que declaran continuamente con gozo las alabanzas del Señor, resucitado y vivo y obrando en nuestras vidas. En Lucas 24, versículos 3 en adelante, te invito a que lo leas en casa, habla de dos discípulos que caminando de regreso a una aldea llamada Emaús, discutían y trataban de razonar acerca de lo que habían visto. Eso fue el día de la resurrección del Señor. Mientras están hablando, tratando de darle sentido a todo lo que acaba de pasar, Jesús se aparece a ellos, pero ellos no lo reconocen. Dice la palabra en versículo 15 que mientras hablaban y discutían, Jesús mismo se acercó y comenzó a caminar con ellos, pero no lo reconocieron, pues sus ojos estaban velados. ¿Qué vienen discutiendo por el camino?, preguntó Jesús. Se detuvieron cabizbajos. Uno de ellos, llamado Cleofas, le dijo: ¿eres tú el único peregrino en Jerusalén que no se ha enterado de todo lo que ha pasado recientemente? ¿Has estado viviendo bajo una piedra estos últimos días? A lo cual Jesús pudo haberles dicho: sí. Resulta que los últimos 3 días me he quedado ahí detrás de la piedra esa que acabamos de quitar. Pero Jesús les pregunta una vez más: ¿qué es lo que ha pasado? Ellos respondieron: lo de Jesús de Nazaret era un profeta poderoso en obras y palabras delante de Dios y todo el pueblo. Los jefes de los sacerdotes y nuestros gobernantes lo entregaron para ser condenado a la muerte y lo crucificaron. Pero nosotros, dicen ellos, abrigábamos la esperanza de que era Él quien redimiría a Israel. Es más, ya hace 3 días que sucedió todo esto. También le dicen de aquellas mujeres que fueron a visitar el sepulcro y lo hallaron vacío, rumores de que se habían aparecido ángeles diciéndoles que el Señor no estaba ahí porque estaba vivo. Pero ellos caminaban desamparados, su fe y su esperanza había sido totalmente destruida. Pero ellos habían caminado con el Señor, lo habían visto hacer cosas grandes, habían escuchado las prédicas más importantes de la historia humana. Me recuerda mucho es a mí. Sabes, el obstáculo más grande para que tengamos fe genuina a veces ni siquiera es creer que Dios es capaz de hacer cosas grandes o de creer que la palabra de Dios tiene poder. A veces el problema es nuestra interpretación y expectativa de lo que el poder y la palabra de Dios tienen que hacer en nuestras vidas. Ellos esperaban que este poderoso hombre fuera aquel que redimiría a Israel de las garras del imperio romano. Pero el plan de Dios era más grande que esto. En otras palabras, son nuestros ojos los que a veces se interponen a nuestro camino de fe. La palabra dice que ellos no lo reconocían. Sí, Isaías 53:2 dice que nada de la apariencia del Mesías te haría mirarlo 2 veces. También las profecías dicen que cuando él iba a ser golpeado, iba a ser difícil reconocer que era él, pero lo que estaba pasando aquí no era esto. Ya Cristo había resucitado, el Señor estaba bien, pero sus ojos habían sido velados. Jesús le responde a ellos: qué torpes son ustedes y qué tardos de corazón para creer todo lo que han dicho los profetas. ¿Acaso no tenía que sufrir el Cristo estas cosas antes de entrar en su gloria? Entonces, comenzando por Moisés y por todos los profetas, les explicó lo que se refería a él en todas las escrituras. La torpeza en la Biblia no es la falta de algún conocimiento intelectual, es un problema del corazón. Demorarnos en creer lo que el Señor dice, eso es ser torpe. Pero mira que el Señor, y esto es para mí la primera cosa que hace esta historia algo tan lindo y poderoso, y es que Cristo no espera que tú llegues a la meta para encontrarte donde estás. Él no está esperando que tú seas el cristiano que siempre le promete ser cada año para encontrarte donde estés, invitarte a una conversación con Él. La palabra dice que Él les da una clase de universidad de 1:30 mientras regresaban a Emaús de todo lo que los profetas decían acerca de Él. Hay momentos en nuestras vidas donde pensamos que lo que necesitamos es una señal visual. Muéstrame, Señor, algo en el cielo, que cuando yo prenda el televisor, lo primero que salga es Jorge Camilo Caballero, todo va a estar bien. Ese bill lo ha pagado el Señor.
Pero realmente lo que yo creo que está pasando aquí es que el Señor nos está mostrando que cuando nuestra fe está sacudida y nuestra esperanza está destruida, lo primero que Dios quiere hacer es abrir nuestros oídos. ¿Pudo haber Jesús abierto los ojos de estos dos hombres y haber tenido una reunión cinemática? Sí. Pero eso no llevaría a fe genuina. La palabra dice en Romanos 10:17 que la fe viene del oír y el oír del mensaje de Jesucristo. 2 Corintios 5:7 dice, no andamos, no vivimos por vista, sino por fe. Caminamos por fe y no por vista. Así que el Señor quería construir la fe de los que le siguen, comenzando con sus oídos. Si estás pasando por un momento en tu vida donde lo que tú ves con tus ojos no se alinea con las expectativas que tú tenías de lo que Dios tenía que hacer, pídele al Señor que te abra esos oídos lindos que tú tienes. Abra esas orejas para que el Señor te hable y escucha lo que Él tiene que decir. Al acercarse al pueblo a donde se dirigían, Jesús hizo como que iba más lejos, pero ellos insistieron, quédate con nosotros, que está atardeciendo, pronto será noche. Así que entró para quedarse con ellos. Luego, estando con ellos a la mesa, tomó el pan, lo bendijo, lo partió y se lo dio. Entonces se les abrieron los ojos y lo reconocieron, pero él desapareció. Qué interesante eso, ¿cierto? De pronto había algo de la manera en la que Jesús partía el pan, ¿no? De pronto lo partió de una manera tan molecular, los átomos del pan, el núcleo, todo se dividió tan perfecto que no se cayó ninguna boronita. No, mira, yo que siendo hispano he visto a hermanas de la iglesia cortar 3 leches de una manera que yo digo, Señor, esto fue obra tuya. Pero no fue realmente como él partió el pan, sino que yo creo que esta historia nos está enseñando que comenzando con escuchar al Señor, debemos responder a Él con una invitación que siempre genera vista espiritual, y es pedirle a Cristo que se quede contigo en casa, que viva en tu hogar. Quédate conmigo, Señor. Vive en mi vida, vive en mi corazón. Yo he visto al Señor hacer cosas grandes. He visto al Señor romper cadenas. He visto al Señor partir ciclos en mi vida de culpabilidad, de vergüenza y de pecado. Pero a veces me demoro en pensar cuándo fue la última vez que yo partí pan con Jesús. ¿Cuándo fue la última vez que yo le invité a mis negocios, a mis amistades, a mi relación con mi esposa, a mis miedos, a mi mente, a un simple desayuno con el Señor? Es en lo común que nuestros ojos son abiertos a la obra del Señor en nuestra vida cotidiana. Hay personas que se enorgullecen de tener vista espiritual y de poder ver todas las maneras en las que el diablo se está moviendo en el gobierno, en la sociedad, en la cultura. Pero no necesitas vista espiritual para darte cuenta que vivimos en un mundo roto y difícil. La vista espiritual es para ver a Jesús más, para verlo mejor, para verlo más claramente obrando en nuestras vidas. Cuando el Señor es reconocido por los discípulos, desaparece. Pero los discípulos no se miran los unos a los otros y ellos dos dicen, uy, no, nos acabamos de alucinar, tremenda cosa tan terrible. Oiga, ¿este pan qué tenía? Porque nos acabamos de imaginar tremenda película. No, dice la palabra que esa misma hora ellos regresaron a Jerusalén. El versículo 32, antes de lo que te acabo de contar, dice que se decían el uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón mientras conversaba con nosotros en el camino, nos explicaba las Escrituras? Hay un fuego que se enciende en tu corazón cuando abres tu Biblia y dejas que el Señor te hable a ti. A veces esperamos que alguien más nos haga una señal, pero ya tenemos la palabra del Señor. ¿Quieres ver a Dios moviéndose con tus ojos? Lee tu Biblia y date cuenta que hay algo ahí para ti. Pero cuando el Señor enciende un fuego en nuestros corazones, llega un punto en que ya nuestros ojos no tienen que ver que las cosas están sucediendo tal y como queremos, para regresar y proclamar a aquellos que lo necesitan que Cristo vive. Dice, esa misma hora, al instante, se pusieron en camino y regresaron a Jerusalén. Ya estaba tarde, ya era de noche, pero no importaba. No importa que no haya luz, no importa que esté pasando por un tiempo oscuro. He experimentado al Señor en mi casa cuando lo invité. He escuchado su palabra y hay un fuego en mi corazón que ilumina el camino para regresar y decir, Cristo vive. Regresaron, encontraron los discípulos. Es cierto, decían, el Señor ha resucitado y se le ha aparecido a Simón. Los dos
Todos por su parte contaron lo que había sucedido en el camino y cómo habían reconocido a Jesús cuando partió el pan. Mientras hablaban de estas cosas, la historia dice que Jesús se aparece en medio de ellos y aún así no son capaces de reconocerlo. Piensan que han visto un fantasma y no es hasta que el Señor se sienta y habla con ellos y come con ellos que reconocen que Cristo ha resucitado. Mira que aún viéndolo tuvieron problemas. A veces a uno se le hace fácil pensar que en la Biblia era tan fácil reconocer a Dios, pero aún ellos, los que lo tenían enfrente, tuvieron problemas con reconocerlo. Pero Cristo pasa días con ellos, les enseña, camina con ellos, les recuerda de lo que les había enseñado. Y así termina el Evangelio de Lucas. Después los llevó Jesús hasta Betania, allí alzó las manos y los bendijo. Sucedió que mientras los bendecía se alejó de ellos y fue llevado al cielo. Entonces ellos lo adoraron y luego regresaron a Jerusalén con gran alegría y estaban continuamente en el templo alabando a Dios. ¿Cómo comenzó esta historia? 2 discípulos caminando cabizbajos con la fe y la esperanza por el piso. La vida de ellos no se alineaba a lo que ellos pensaban que tenían que pasarles. ¿Y cómo termina? Termina con ellos regresando en medio de la noche, corriendo a verificar que Jesús, confirmar que Jesús había resucitado, y terminan quedándose en el templo continuamente proclamando las alabanzas del Señor. Aún cuando Jesús ascendió al Padre, aún sin tenerlo ya al lado de ellos, continuaban proclamando esas alabanzas. Si estás pasando por un tiempo en tu vida donde lo que tú ves con tus ojos no se está alineando a lo que tú pensabas que tenía que pasar, la palabra nos muestra algunos consejos. El primero es reconocer que Cristo ha estado aquí todo el tiempo y que Él no está esperando a que tú hagas algo para ir a tu encuentro. Pero es importante que abras tus oídos y escuches su palabra. Tienes la palabra del Señor. No dependas de algún pastor, de alguna prédica o de una iglesia para alimentarte a ti únicamente. No, ve a tu casa y come de la palabra del Señor. Y que esa palabra de Dios, al arder un fuego en tu corazón, provoque en ti el deseo de decirle: Señor, quédate en mi casa. Es posible que tu hogar y que tu corazón estén en pedazos, pero cuando invitas al Señor a quedarse a vivir en ti, tus ojos son abiertos y puedes verlo obrar en tu vida. Quiero orar por ti. Y yo sé que los santos no son hechos de un día al siguiente, pero este camino en el que todos estamos, en este mundo roto, lleno de pérdida, de tristeza, de frustración, es uno en el cual Jesús nos muestra que Él quiere estar presente en cada etapa de nuestras vidas y construir en nosotros una fe que mueve montes, que comienza con reconocer y escuchar su voz. Señor, gracias por cualquier persona que esté viendo este devocional. Señor, enséñanos, abre nuestros oídos. Muchos de nosotros queremos ver una señal, pero Señor, ya hemos visto suficiente. Hoy es importante que nuestros oídos sean abiertos para que por medio del escuchar tu palabra y tu mensaje construyamos una fe genuina, una fe, Señor, en la cual podemos caminar aun cuando lo que vemos no se parece a lo que pensamos que tenía que suceder. Señor, tú no construyes fe sobre mis expectativas, así que hoy pongo mis expectativas ante ti, Señor, para que me enseñes a quitarlas del camino, para que pueda caminar contigo detrás de ti, reconociendo que tu plan siempre es mejor. Tu plan es agradable y perfecto, pero accedemos a ese plan, a esa voluntad. Tu palabra dice, al ser transformados a nuevas personas por la renovación de nuestro entendimiento. Señor, quiero ver mi relación contigo, experimentarla y entender tu escritura de una manera nueva, de una, Señor, que rompe mis expectativas y reconstruye mi esperanza. Te pido por todos aquellos que estén pasando por tiempos donde sus ojos no ven una salida, Señor. Te pido que abras sus oídos y que puedan encontrar comunidades, personas que les recuerdan del poder de una relación con tu palabra, el poder de reconocerte a ti en cada parte de nuestro camino. Te amamos, Jesús. Gracias por tu sacrificio en la cruz, el cual hace posible que yo pueda vivir una vida sin el peso y la consecuencia del pecado de muerte en mi vida, Señor. No una vida donde continúo pecando, pero una donde puedo ser transformado a ser una nueva criatura. Gracias por tu paciencia conmigo, Señor. Gracias porque tú no te rendiste. Gracias porque tú fuiste a mi encuentro cuando yo estaba regresando a la derrota. Y me has transformado y hoy puedo declarar con gozo que Cristo vive.
Te amamos, Señor. Amén. Dios te bendiga.